comenzamos. Vamos a continuar con esta parte relacionada a los actos procesales, que era lo que estuvimos comentando en la sesión anterior. ¿Ok? Entonces, bueno. Los actos procesales estuvimos viendo que tenían diversas características, dentro de ellas que tenían que practicarse de cierta manera, en cierto lugar, estas formalidades para evitar que se pueda llevar alguna nulidad al respecto, ¿no? Entonces, era lo que estuvimos ahí abordando. A ver, bueno, recuerdo que estuvimos hablando respecto de los plazos y los términos, ¿no? Que por ahí me hicieron una pregunta, que cuál era la diferencia entre un plazo y entre un término, que a grosso modo les había señalado que uno opera para la autoridad y el otro opera para las partes, ¿no? Entonces, básicamente ello. Señalabas que los plazos suelen ser objeto de diversas clasificaciones tomando en cuenta su origen, mientras que los plazos se dividen en legales, judiciales o convencionales según hayan sido establecidos en la ley, ya sea por resolución del juez o por acuerdo de las partes respectivamente. Regularmente hay jueces que establecen, que señalan desde un inicio cuando emiten su acuerdo. Supongamos, pongamos el ejemplo, llegamos a una audiencia inicial, se llevó, como ustedes pueden ver o observaron en el video, la audiencia inicial va al control de la detención, que en el caso del video no se llevó a cabo porque era una orden de aprehensión. Cuando hay órdenes de aprehensión, hay un criterio que señala que no se hace control de la detención porque se supone que proviene de un mandato judicial, y ese mandato judicial, pues obviamente es legal, ¿no? Imagínense que digan, no, pues es que se ejecutó una orden de aprehensión en contra de X sujeto, fueron, lo detuvieron, pero el señor se quiso dar a la fuga y al momento de detenerlo lo golpean para que no se dé a la fuga y que eso lo aleguen en el control de la detención. ¿Cuál sería el efecto? Van a decir, bueno, pues lo dejamos libre y vuelvan otra vez a ejecutar la aprehensión, pero ahora háganlo con cuidado para que no lesionen al señor, ¿no? Entonces, obviamente, por esta situación, hay jueces que han determinado que el control de la detención en cuanto a órdenes de aprehensión no es revisable, ¿no? O sea, por ello, en el asunto que vieron ustedes, no hay como tal un control de la legalidad o un control de la detención. De ahí se brincan al siguiente punto, que es la formulación de imputación, donde le estuvieron leyendo prácticamente, se le hace de su conocimiento que se inició una investigación en su contra por tal delito y quién lo denuncia. Luego le dice, ¿quiere declarar? No quiere declarar nada en ese momento, se queda callado y el Ministerio Público se le otorga el uso de la voz para que peticione auto de vinculación a proceso. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa al momento que se peticiona el auto de vinculación a proceso? Eso significa que prácticamente van a, como ustedes, algunos de ustedes comentaban, que dicen, es que como que repiten muchas veces una circunstancia del Ministerio Público. Bueno, lo que pasa aquí es que ya le hicieron el conocimiento que se sigue una investigación. Ahora, ¿qué van a hacer en la petición de vinculación a proceso? El Ministerio Público tiene que decirle al juez y informarle al imputado cuáles son los datos de prueba que tiene para sustentar lo que se le está investigando y por lo cual debería de quedar vinculado a proceso, es decir, sometido ante una autoridad judicial que revise la actuación del Ministerio Público. Entonces, por eso es que le dicen otra vez, bueno, a ver, señor, usted cometió tal conducta, lo cual se sustenta en la entrevista de esta persona, que adicionalmente contamos con un dictamen en materia de psicología, así como contamos con la entrevista de estos testigos, ¿no? Entonces, ahí es donde le va informando cuáles son los datos con los cuales va a sustentar esta vinculación al proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se suponía en esta audiencia.
Me brinco un poco para posteriormente abordaremos los demás tópicos de la audiencia. ¿Qué pasa? Una vez que ya la persona, el imputado, es vinculado a proceso, que dice el juez, bueno, pues de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, por todo lo que se ha señalado y porque la defensa fue deficiente en sus argumentos, en este momento lo vinculo a proceso y doy mis razonamientos. Se procede de ahí, una vez que se concluye esa parte, se procede al debate de la medida cautelar. Es decir, en el caso que ustedes vieron, pues obviamente no hay como tal un debate en la medida cautelar porque esta es de cuestión oficiosa. O sea, el Ministerio Público no la tiene que pedir, el juez la debe de otorgar. Esto solamente se da en ciertos delitos, los cuales están en el 19 constitucional, tercer párrafo, y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualquier delito que incurra o que caiga en esos supuestos no puede ser revisado o no podrá ser llevado a cabo a través de un debate. Por eso es que dice, ¿cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada? Pues bueno, la oficiosa, ustedes como ya se los dije, se otorga y ya no hay ningún tema de que ahí vamos a debatir, ¿no? Entonces, mientras que la justificada señala que sí puede haber un debate, por ejemplo, como en qué tipo de delitos, en el tipo de delito de violencia familiar, cuando hay antecedentes de violencia familiar en contra de una mujer, se le puede decir al juez, bueno, este delito no amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, por los antecedentes que cuenta, que el imputado es agresor reincidente, que ya en ciertas ocasiones ha agredido a la víctima y por lo cual el Ministerio Público considera que hay un riesgo para la víctima, se solicita prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, ahí entra el debate. La defensa dirá, no, pues mi representado no es una persona agresiva, mira que hay un dictamen donde dice que pues, es una blanca palomita, etc., etc., y ahí el juez tendrá que determinar si sí la impone o no la impone. Y básicamente esa es la diferencia de grosso modo. Después de que concluye esta parte, viene a donde quiero llegar. El establecer el plazo para la investigación complementaria, el cual no puede ser mayor a 6 meses, ¿no? Entonces, el juez, conforme lo que pide el Ministerio Público, le dará este plazo para el cierre de la investigación. Entonces, el plazo, como ustedes ven aquí, opera para la autoridad, es el término que va a tener la autoridad para continuar recabando o perfeccionando su historia del caso, ¿no? Entonces, el autor nos dice que en razón de la parte que le corre el plazo puede ser de manera común o puede ser particular. Dice, el plazo es común cuando se señala para que dentro del mismo las dos partes realicen determinado acto procesal, ¿no? Entonces, este plazo de la investigación complementaria podríamos decir que es común porque corre para ambas partes, tanto para el Ministerio Público como para el imputado, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo, el autor Valle Favela dice, el plazo de 10 días para el ofrecimiento de las pruebas en juicio ordinario civil es común porque dentro del mismo cada parte debe de presentar su respectivo escrito de ofrecimiento de pruebas. En cambio, el plazo se vuelve particular cuando dentro del periodo correspondiente solo una de las partes puede llevar a cabo el acto procesal, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, les decía, plazo común, el plazo de cierre de la investigación porque le corre a las dos partes, tanto al imputado como al Ministerio Público. Un plazo particular lo vamos a ver, el término para que se constituya la víctima como coadyuvante, que son 3 días. Y el plazo particular también para que la defensa conteste la acusación, el cual es de 10 días. Entonces ahí tenemos plazos que son diferentes. El particular es para cuando la ley establece específicamente para alguna de las partes cierto tiempo determinado para llevar a cabo un acto procesal. Y el plazo común le corre a ambas partes para que contesten o para que aleguen lo que requieren. En la investigación complementaria regularmente es para continuar perfeccionando una teoría del caso o incluso para
que se pueda ofrecer más medios de prueba para que se puedan pues continuar con una investigación. Por eso es el nombre, investigación complementaria. Aunque hay algunas autoridades que, bueno, tienen ahí algunos criterios diversos, pero específico, esa es la materia del plazo común, plazo particular, ¿no? Los plazos por disposición expresa de la ley o por naturaleza del acto procesal del que se trata no son individuales o son particulares, tendrán reglas comunes. Esto lo establece el 135 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, así como el artículo 290 del Código Federal respectivo. Conforme al Código Procesal de la Ciudad de México, cuando se trata de emplazar a varios demandados que integren un litisconsorcio pasivo, esto podría ser como un tanto redundante. Si son varios demandados, pues obviamente es un litisconsorcio pasivo. Ustedes recordarán lo que ya lo habíamos comentado. El plazo para contestar la demanda va a ser común y se empieza a computar a partir de que todos los demandados hayan sido notificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si André, Mariana y Valeria son demandados, y yo voy y le notifico a André, el plazo no va a empezar a correr hasta que no estén emplazados los tres, ¿no? No a partir de que a Andrés se le notifique, él tiene sus 10 días para contestar, después a Mariana, ella tiene otros 10 días, y luego Valeria otros 10 días, ¿no? Aquí es hasta que estén notificados los tres, el plazo comenzará a correr, y corre de la misma forma para todos, ¿no? Entonces, el artículo 327 en materia federal señala que cuando los demandados son varios, el plazo para contestar la demanda les correrá de manera individual. Entonces, en materia federal, ahí sí pasa el supuesto que yo les había dicho. Ahí cada quien se hace cargo de contestar su demanda y les empieza a correr el plazo una vez que son notificados. Entonces, en el Código de Procedimientos de local, es un poco más benéfico, ¿no? Daniela, ¿la escucho? ¿Me podrías repetir qué artículo era en materia federal, por favor? En materia federal es el 327, el Código Procesal de materia civil. Gracias. No de qué. Los plazos se clasifican en prorrogables e improrrogables, tomando en cuenta la posibilidad o en su caso imposibilidad de que se puedan ampliar. Normalmente los plazos son prorrogables, sobre todo en razón de la distancia que exista entre el lugar del juicio y el lugar donde se encuentre la persona en donde se debe de practicar el acto procesal, ¿no? Esto, pues, bueno, si se supone porque dice, bueno, pues es que la persona vive muy lejos del local de juzgado, pues bueno, se puede ampliar el término, ¿no? El artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos señala que siempre que la práctica de un acto judicial requiera la citación de personas que estén fuera del lugar del juicio para que concurran ante el tribunal, se debe de fijar un término en el que se aumente al señalado por la ley un día. Se tiene que aumentar un día por cada 200 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienen un término de 3 días, pero la persona vive en Tijuana, pues cada 200 kilómetros se le va a aumentar un día adicional, salvo que la ley exprese otra cosa o que el juez decida ampliarlo, ahora sí de conforme a su criterio, ¿no? Entonces eso ya quedará a consideración del juez. ¿Qué otros actos son prorrogables? Por ejemplo, tenemos la contestación de la acusación en materia penal. Si la defensa le señala al juzgador que requiere de más días para contestar la acusación porque el asunto es complicado, entonces el juez puede darle una prórroga. En cuanto al tema de la investigación complementaria, ya ven que les dije máximo son 6 meses.
Por lo regular llegan a poner, el Ministerio Público llega a pedir 2 meses, ¿no? De investigación complementaria. Pero si el Ministerio Público, conforme va avanzando en su investigación, ya van a ser los 2 meses y dice, híjole, es que acabo de darme cuenta que requiero practicar una pericial en genética, la cual se va a llevar mínimo 30 días. Entonces, el Ministerio Público tiene la facultad de pedirle al juez de control que se amplíe este plazo para la investigación complementaria, siempre que no rebase de los 6 meses. Ahí le diría, a ver, Ministerio Público, ya llevas 2 meses, te quedan todavía 4 meses más. No, perdón, ya llevas 2 meses, te quedan, no, sí, efectivamente, te quedan 4 meses más. ¿Cuánto es lo que quieres pedir? Bueno, pues quiero 2 meses más porque pues vamos a pedir esta pericial en genética que se tarda 30 días y el resto por cualquier trámite administrativo. Y el juez puede conceder ahí una prórroga, ¿no? Estos plazos son prorrogables. ¿En qué casos no son prorrogables los plazos? En el caso de la coadyuvancia, estos 3 días que ya les había dicho, cuando el Ministerio Público presenta su acusación, la víctima cuenta con 3 días para dar contestación a ese escrito y solicitar la coadyuvancia. La coadyuvancia no es otra cosa más que el derecho que se tiene para ofrecer medios de prueba y complementar la acusación del Ministerio Público. Si la víctima no lo hace en esos 3 días, ya no va a poder ofrecer medios de prueba y se tendrá que ir con lo que ofrezca nada más el Ministerio Público. Esto no quiere decir que no pueda interrogar en juicio. Lo único es de que, por ejemplo, si al Ministerio Público se le olvidó ofrecer algo, algún medio de prueba y la víctima lo podía hacer, si la víctima no se constituye como coadyuvante no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte importante. Hay una regla de que hay plazos perentorios, ¿no? Por ejemplo, el artículo 133 del Código Procesal Civil en materia local, que señala, nos dice, una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse. Entonces, prácticamente ahí estaría precluyendo un derecho, ¿no? Feneció tu derecho, no lo ejerciste, pues ya lo perdiste. Es básicamente lo que nos dice el Código Civil. Y muchas veces esto se replica. En materia civil es más común que suceda, mientras que en materia penal, pues bueno, esto puede ser incluso a veces combatido por amparo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en materia penal tenemos las disposiciones del 20 constitucional en el apartado B, que son derechos constitucionales del imputado. Uno de ellos es precisamente el derecho a una defensa, su derecho de defensa. Y esto, pues bueno, va concatenado con ordenamientos internacionales que le dan mayor sustento. Por eso, en materia penal, en ocasiones suelen ser un poco más flexibles los jueces. Que digan, pues, por ejemplo, tenía 10 días para hacer un descubrimiento probatorio y solamente le hizo descubrimiento probatorio al Ministerio Público, pero no se lo hizo a la víctima. Muchas veces el juez de control llega a hacer el saneamiento o a subsanar estas partes, donde le dice, bueno, a ver, víctima, tú no tienes, por ejemplo, el Ministerio Público, el descubrimiento probatorio es, por ejemplo, los actos de investigación que hacen las partes. En este caso, supongamos que el Ministerio Público está acusando por una violación, ¿no? Ofreció dictámenes y declaraciones, entrevistas de policías, pero el imputado, dentro de su trabajo, dentro del acto de investigación de defensa, recaba un video y este video se lo descubre únicamente al Ministerio Público y se le olvida hacérselo a la víctima. Entonces, llegada a la audiencia intermedia, hay jueces de control que dicen, bueno, se me pasó, a ver, imputado, ¿por qué no le descubriste a la víctima? No, pues es que estuve cambiando de abogado defensor o se me pasó el tiempo y no lo pude hacer, el motivo que sea. Entonces el juez puede decir, bueno, para efecto de no dejarte en estado de indefensión, porque lo correcto sería que se excluyera ese medio de prueba,
el juez le puede decir, bueno, pues córreselo en este momento, otórgale copia de ese video y otorga un receso de 1 hora para que la asesoría jurídica y la víctima se impongan de ese video y podamos entrar al debate de exclusión de medios de prueba, ¿no? Ese sería alguno de los razonamientos que se puede llevar a cabo. Bueno. Deme un momento, por favor. Bueno, para el cómputo de los plazos, podemos destacar reglas generales. Algunas de ellas son las siguientes, ¿no? En cuanto al inicio del cómputo de los plazos, podemos distinguir 3 formas de regularlo. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hay una regla general donde señala que los plazos se empiezan a contar a partir del día en que surte efecto su notificación. Esto lo establece el artículo 82, párrafo final, y el artículo 94, párrafo final. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si me llega una cita, ¿no? El día de hoy, comenzaría a correr sus efectos, esta notificación, al día de mañana, ¿no? Hasta el día de mañana. Por ejemplo, en el tema de la acusación, ¿cómo lo hacemos, no? Supongamos que en el tema de acusación, el Ministerio Público presenta su acusación 18 de octubre. ¿Cómo podemos computar, si somos asesores jurídicos, el término para contestar esa acusación y constituirnos como coadyuvantes? Pues bueno, el Ministerio Público lo presentó el 18 de octubre, pero yo como víctima o como asesor jurídico tengo que estar pendiente en el momento en el que el órgano jurisdiccional me notifique a mí esa acusación. Hay ocasiones en donde dicen, por ejemplo, se presentó el 18 de octubre la acusación del Ministerio Público y las unidades de gestión, que son los órganos administrativos de los juzgados o de los jueces, te notifican hasta el 25 de octubre. Ahí no pasa nada, ahí únicamente habría que computar, supongamos 25 de octubre, me notifican una acusación del 18, entonces yo tendría que decir, bueno, me están notificando el 25, entonces mi primer día comenzaría a correr a partir del día 26, el 27 es 2 y el 28 es mi tercer día, entonces yo tendría hasta el 28 de octubre para constituirme como coadyuvante. Esto se los digo porque así me pasó apenas con un asunto de violencia familiar. El Ministerio Público presentó su acusación el 30 de agosto. Íbamos en el 16 de septiembre y no me habían notificado nada. Yo acudo al juzgado y en el juzgado me dan la notificación el 20 de septiembre, ¿no? Digo, bueno, pues ya tiene casi un mes que se presentó la acusación y no me habían notificado. ¿Qué dice el juzgado? Perdón, es que tenemos cargas procesales por tema de COVID, no nos había sido posible notificarle, pero ya hoy 23 le damos copia de la acusación. Eso estuvo bien raro. Digo, yo de todas maneras seguí esta regla. Dije, bueno, me notifican el 23, pasa 24, 25 y el 26 se me vence, son los 3 días. Entonces presento la acusación, la contestación el día 25 y estoy dentro de los términos. Le digo, ¿por qué? Perdón, ¿por qué estuvo raro esta notificación? Porque bueno, yo ya había presentado la contestación, sin embargo, por ahí del 5 de octubre me llega un correo para pedirme que conteste la acusación. Pues prácticamente como si le hubieran dado un trámite, pero bien lento, ¿no? Entonces yo nada más agarré y le contesté al juzgado, le presenté un escrito, le dije, pues su señoría, yo ya le contesté en esta fecha y ahí está el escrito, la acompaña el acuse, por lo tanto solicito que se esté conforme a lo solicitado por la víctima. Ya me contestó el juzgado, efectivamente ya hay una contestación, por lo tanto se le tiene como coadyuvante. Entonces, más o menos así es como se van dando estos cómputos de los plazos en materia penal. Me notifican hoy y comienza a surtir sus efectos a partir del día de mañana. Hay algunas legislaciones que dicen, te notifico hoy, surte sus efectos mañana
y comienza a correr el plazo a partir del miércoles. El miércoles sería el día 1. Pero más vale que ustedes tengan esa previsión o esa, digo, porque muchas veces nos pasa que nos confiamos y decimos, ay, pues tenemos mucho tiempo para contestar, vamos a contestar, si nos dan 10 días, pues contestamos por ahí del 9º, del 10º día. Para que no pase eso, procuren siempre contestar en los primeros días, para que en caso de que diga el juez, te prevenga porque algo está mal, o porque te hicieron falta copias, o alguna situación, todavía tengas más días de colchón para poder contestar esa prevención y no te tengan por no presentado tu escrito o tu requerimiento. En materia penal, los días inhábiles no importa, siempre y cuando no estemos hablando de investigación con detenido, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de una etapa intermedia, en etapa intermedia no cuentan los días inhábiles, son solamente días hábiles, ¿no? Por ejemplo, si me notifican el día viernes de una acusación, pues bueno, voy a tener lunes, martes y miércoles para contestar la coadyuvancia. Ahí no sería como sábado, domingo, lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en una fase procesal que así lo marca el propio código. Esos términos no corren días inhábiles, ¿no? Solamente corren días inhábiles cuando la persona acaba de ser detenida en el Ministerio Público y se va a ir a audiencia inicial. Ahí sí, por ejemplo, es que lo detuvieron el viernes. Pues bueno, obviamente corren los plazos, corren estos términos de sábado y domingo para que el Ministerio Público lo ponga a disposición del juez. Pero bueno, esa parte únicamente opera en materia penal. En cuestión civil, mercantil, familiar, los días tienen que ser hábiles forzosamente, con sus excepciones, donde el juez puede habilitar un día y hora inhábil para llevar a cabo la práctica de una diligencia. Esto ya lo habíamos comentado más o menos la sesión anterior, ¿no? En los ordenamientos mercantiles y procesales federales se dispone que los plazos corren a partir del día siguiente en el que haya surtido efectos la notificación. Es esto que yo les había dicho. Me notifican hoy, surte efectos mañana y comienza a correr el término a partir del miércoles. Entonces, pero eso es únicamente para las materias mercantil federal y civil federal. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en el artículo 1075 del Código de Comercio. El Código Procesal Civil del Distrito Federal nos puede complicar un poco más estos temas, porque mezcla las formas cuando se trata de notificaciones personales. Ahí dice que en ese caso el plazo comienza a contarse a partir del día siguiente en el que se haya hecho la notificación. Pero cuando las notificaciones se hacen a través de boletín judicial, el plazo empieza a correr al día siguiente en el que haya surtido sus efectos la notificación. Entonces, es una especie de cuestión híbrida. El Código Procesal local en materia civil nos marca estas dos formas de llevar a cabo una notificación. Nos dice, cuando sean notificaciones personales, el término comienza a partir del día siguiente. O sea, me notificaron hoy personalmente, me fueron y me emplazaron y me notificaron personalmente. Mi plazo para contestar la demanda comenzaría mañana. Pero si alguna notificación me sale a través de boletín judicial, el boletín judicial es un tipo de revista en donde van saliendo todos los acuerdos de todos los juzgados en materia civil y familiar del Distrito Federal, salen publicados todos los días en este tipo de revistita, ¿no? Es una revista en donde van haciéndose estas publicaciones. Si la notificación me la hacen a través de boletín judicial, ahí sí operaría como en materia federal. Sale, por ejemplo, hoy la publicación, los efectos son para mañana y empieza a correr el término a partir del miércoles, ¿no? Pero esto es importante que ustedes lo puedan revisar en estos artículos que les he mencionado. En materia federal, recuerden, es el 284 en Código Federal de Procedimientos Civiles,
y 1075 del Código de Comercio. Mientras que para el tema de la Código Civil, Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, será el artículo 129. Si la notificación personal se practica el jueves 20 de octubre, el plazo empezará a contarse a partir del viernes 21, porque es el día siguiente al que se hizo. Pero si la notificación no es personal y se da a conocer por medio del boletín judicial el mismo jueves 20 de octubre, la notificación surte sus efectos hasta el día siguiente, que es el viernes 21, y el plazo comienza a correr a partir del lunes 24 de octubre. Digo, esto creo que no tiene mayor complicación, es algo sencillo. Siempre hay que ver la palabra de cómo vienen las notificaciones, ¿no? ¿En qué momento surte efectos la notificación para que me empiece a correr un término? Si la notificación me surte efectos el día de hoy, mañana mismo me empieza a correr el plazo. Pero si la notificación es de hoy y sus efectos surten hasta el día de mañana, entonces yo todavía tengo un día más para que me empiece a correr el plazo, ¿no? Entonces esto pues, es importante que lo tengan, porque básicamente es como la columna vertebral de nuestra materia para quienes nos dedicamos al litigio, ¿no? Es importante, porque imagínense, si te pasa un término, se te va, pues ya precluyó tu derecho, ya no pudiste ofrecer pruebas porque están fuera de término, o que quieres inconformarte con una resolución, pues ya tampoco vas a poder porque estás fuera de término, ¿no? Otra forma dice, en el cómputo de los plazos establecidos en días, no se deben incluir los días inhábiles, a excepción de que la ley lo señale de esta manera. Es decir, únicamente se deben de computar días hábiles. Y esto lo vemos para la materia civil, artículos 64 y 131 del Código Procesal, Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y en el artículo 94, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ajá. Tampoco se deben de computar aquellos días en los que, aunque no sean hábiles, no se haya llevado a cabo labores por parte del tribunal. Por ejemplo, ¿cómo qué pasa? Recuerdan que en en el mes pasado hubo un sismo, por ahí del 7 de septiembre, más o menos, de este año. Pues el 7 de septiembre fue el sismo y al día siguiente salió una circular donde decían que no iba a haber labores porque se iban a dedicar a inspeccionar todos los inmuebles que estuvieran, que no hubiera daños estructurales. Entonces, ese día, el 8 de septiembre, no era inhábil, pero en la circular del Poder Judicial señaló que sería inhábil porque iban a revisar los inmuebles para la seguridad de los usuarios. Entonces, pues pueden, este tipo de días no se cuentan, o sea, prácticamente pues quedan ahí sin que se cuenten para el corran plazos o términos. Ahora que fue lo de la pandemia, pues todo ese año pues no era inhábil, ¿no? O sea, tenía que haber seguido corriendo. Sin embargo, si no mal recuerdo, por ahí del 17-19 de marzo de 2020, se emite una circular por parte del Consejo de la Judicatura, tanto del Poder Judicial como de la Ciudad de México, en donde se estableció que se suspendían plazos de manera indefinida hasta que hubiera condiciones en materia sanitaria para concurrir a los juzgados. Posteriormente siguieron sacando acuerdos y modificando el acuerdo principal. Por ello es de que pues, se regresó a las labores de una manera escalonada y un poco rara, pero regresamos a labores. En materia civil familiar, creo que funcionan, no estoy muy seguro, pero creo que funcionan así como de, por ejemplo, bueno, es que en materias civil y familiar, los juzgados se dividen en dos secretarías, Secretaría A y Secretaría B. La Secretaría A lleva los números pares y la Secretaría B llega a los números nones. ¿A qué me refiero con esto? A los números de expediente. Por ejemplo, si mi expediente es el 12/2021, al ser 12, la terminación es 2, es un número par. Entonces me tocaría la Secretaría A. Si mi expediente es 121, ahí es non porque termina en 1. Entonces, ese le correspondería a la Secretaría B. Entonces, ¿cómo están trabajando actualmente el Poder Judicial de la Ciudad de México? Bueno, por ejemplo, el día de hoy, día lunes,
van a estar abiertos la Secretaría A, ¿no? La Secretaría A y ciertos juzgados. El día de mañana estará abierta la Secretaría B. Por ejemplo, si yo voy hoy a revisar un expediente de la Secretaría B, pues no me lo van a permitir porque van a decir, venga mañana, porque hoy nada más operan los de la Secretaría A, así es como operan. Y sacaron posteriormente un acuerdo donde decía que esos días tendrían que ser inhábiles para los términos, ¿no? O sea, ese día pues no te cuenta, porque pues no es imputable a ti. ¿Qué tal que quieres ir a revisar un acuerdo y no te permiten el expediente? Pues obviamente eso te dejaría en estado de indefensión. Por lo tanto, ese día no se cuenta dentro en materia civil, ¿no? Para fijar la duración de los plazos señalados en meses, estos se regulan según el calendario del año. Viene en el artículo 136, Código Procesal Civil del Distrito Federal, y artículo 292, Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos plazos se computan en meses. Normalmente en ellos se incluyen tanto días hábiles como inhábiles, salvo que la ley disponga otra cosa. Y para aquellos casos en donde se hubiera omitido señalar en la ley un plazo determinado para desahogar un acto procesal, se proveen plazos subsidiarios, ¿no? Esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 297 del Código Federal y 1079 del Código de Comercio, ¿no? Bueno, estos son clases de actos procesales, ¿no? Porque igual ustedes preguntan, bueno, ¿y qué podemos entender por un acto procesal? Pues bueno, los actos procesales pueden ser tanto de petición. ¿Cómo son de petición? Pues porque yo le solicito al juzgado que me informe, por ejemplo, el estado de mi proceso. Solicito al Ministerio Público que me informe si existe alguna carpeta de investigación en mi contra. Básicamente son de petición. De prueba, pues bueno, porque voy a ofrecer medios de prueba al juez, ¿no? Contestando una acusación. O voy a ofrecer pruebas en materia civil al momento de contestar la demanda. Actos procesales de alegación. Estos antes eran en materia penal importantes porque se hacían antes de llegar a juicio, antes de que el juez emitiera su fallo. Ahí se presentaban los alegatos y se hacían por escrito. Uno iba y presentaba sus alegatos de manera escrita. Actualmente, pues se hacen dentro de la misma audiencia de juicio, antes de que comience, que son los alegatos de apertura, y antes de que concluya la audiencia de juicio, pues que son los alegatos de clausura. En materia de amparo, antes de que se lleve a cabo la audiencia constitucional, yo puedo llegar el mismo día. Por ejemplo, dicen, se va a celebrar la audiencia constitucional para resolver un juicio de amparo el 18 de octubre a las 11 de la mañana. Pues yo puedo llegar a las 10 de la mañana el 18 de octubre para ofrecer mis alegatos. Esos sí son por escrito. ¿En qué consisten? Pues básicamente, por ejemplo, al juez de amparo le tendría que decir si soy el quejoso, el que pidió el amparo. Tu señoría, en este acto vengo a hacer mis alegatos, derivado de los informes que rindieron las autoridades responsables en donde admiten el acto reclamado, el cual consiste en la omisión de haberme citado a rendir mi entrevista. Se desprende y se actualiza que efectivamente hay una violación a mis derechos humanos y fundamentales, se viola en mi perjuicio el debido proceso, y en caso de no concederse la suspensión definitiva al quejoso, puede ser materia de otras violaciones, ¿no? Más o menos ahí algo muy genérico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy alegando. Ese es un acto procesal. Y por último, bueno, pues tenemos los actos procesales de impugnación o disposición. Cuando yo no estoy de acuerdo con el fallo de una autoridad, con una determinación, pues tengo el derecho a inconformarme. Pero ya de ahí yo tendré que advertir cuáles son las formas en las que me puedo inconformar. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bueno, tendré que ir al Código Procesal de la materia, ya sea penal o civil.
¿no? Por ejemplo, en materia penal, pues yo me puedo inconformar, puedo impugnar resoluciones o acuerdos a través de la apelación o a través de la revocación, ¿no? Principalmente son estos dos. Digo, hay por ahí un recurso de queja, pero el recurso de queja es más cuando yo le pido algo al juez y el juez no contesta mi petición en el término previsto para ello. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, supongamos que a una persona le imputan el delito de homicidio, ¿no? Dicen, es que Juanito mató a Pedro. Lo vinculan a proceso y ahí va. Pero de repente sale que Pedro no está muerto, sino que Pedro se fue de fiesta y le pasó tipo la película de Hangover, la de qué pasó ayer, y apareció. Realmente no estaba muerto. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Bueno, yo como defensa solicito una audiencia de sobreseimiento. Esta audiencia de sobreseimiento se tiene que acordar en 24 horas. Si el juez no me la acuerda en esas 24 horas, yo puedo interponer este recurso de queja para que la autoridad señale de manera inmediata esta audiencia, o sea, porque no celebró un acto procesal dentro del término que tenía establecido. Entonces, para eso es el recurso de queja. Recurso de revocación, por ejemplo, si el juez señala alguna determinación y yo no estoy de acuerdo con esa determinación, puedo solicitar que se revoque, pero solamente son determinaciones de mero trámite, porque no ameritan una discusión, ¿no? Por ejemplo, que de repente el juez ve que el defensor está haciendo mal su trabajo, el juez en materia penal, y dice el juez, bueno, pues como advierto que la defensa no viene preparada, en este acto solicito girar oficios a la Defensoría de Oficio para que se haga cargo de la defensa y coadyuve un defensor público. Entonces, en ese acto, pues que ustedes ven, pues no le van a preguntar al Ministerio Público, así, a ver, Ministerio Público, ¿está de acuerdo? ¿Defensa está de acuerdo que haga eso? Pues no, o sea, el juez lo puede hacer de esa manera. Contra ese tipo de determinaciones que no son sujetas a debate, está el recurso de revocación. Se hace en el mismo momento. Se le dice, señoría, en términos del artículo 300, ese se los debo, se los voy a poner ahí, en el chat se los pongo en un rato, ¿no? Pero viene por el 300 y algo el recurso de revocación, o 400 me parece. En términos de este artículo, interpongo recurso de revocación porque su resolución es subjetiva. Solicito que funde y motive de manera adecuada lo que está resolviendo. Entonces el juez tiene que pararse, tiene que hacer una pausa y revisar de qué se trata este recurso, ¿no? Tiene que hacer ahí una revisión para efecto de volver a dictar otra. Entonces puede decir, bueno, pues sí, en efecto, el argumento de la defensa es válido, por lo tanto, revoco mi determinación y queda sin efecto si puede continuar usted, ¿no? Llevando a cabo la defensa. Y el otro, que es el recurso de apelación, pues viene ya aproximadamente por ahí del 450 y algo, viene la apelación. Vienen varios supuestos en los que yo puedo apelar. Ahí me dice qué resoluciones son apelables. Por ejemplo, si me excluyen pruebas, puedo apelar. Si me vinculan a proceso, puedo apelar. La más clara es obviamente contra una sentencia definitiva. El fallo que resuelve el asunto es apelable. Hay dos términos. Cuando se trata de sentencia definitiva, tengo 5 días para apelar, lo puedo hacer por escrito y tengo que expresar mis agravios. Que no estoy de acuerdo con la sentencia porque, tengo que poner mis agravios. Por ejemplo, primer agravio, se viola el debido proceso. El juez de control fue impreciso al no valorar las pruebas desahogadas por la defensa, con lo cual viola el debido proceso. Segundo agravio, contra la exacta aplicación de la ley. El juez de enjuiciamiento, al sentenciar a mi defendido por el delito de violación, fue impreciso porque la calificativa que señaló el Ministerio Público era violación agravada equiparada.
sin que haya precisado cuáles eran esas agravantes. Por lo tanto, no están aplicando de manera exacta la ley. Y bueno, y así van haciendo sus agravios. En otra clase les enseñaré de manera concreta cómo son los agravios para que ustedes los puedan tener, tengan una copia y pues obviamente sepan de qué estamos hablando. Ahorita es de manera muy genérica, ¿no? Entonces, para hacer esto, yo tengo 5 días, una vez de que me han notificado la sentencia, cuento con 5 días para apelar. Cuando se habla, por ejemplo, de vinculación a proceso, es que me vincularon a proceso a mi defendido, es que me excluyeron una prueba. Ahí cuento yo con 3 días para llevar a cabo la apelación, son menos días y tengo esos 3 para presentarla y obviamente pues tengo que ya incorporar todos mis alegatos. Se presentan ante el juez que emite el acto de autoridad, por así decirlo. La revocación, regresándonos un poquito al tema de la revocación, estas resoluciones de mero trámite, para términos de cuando estamos en audiencia y el juez emite una determinación, el término que yo tengo para llevar a cabo esto es dentro de la misma audiencia, hasta antes de que se acabe la audiencia. Si yo no interpongo ese recurso de revocación, pues entonces prácticamente ya precluyó mi derecho. Pero si la determinación la hacen fuera de audiencia, es decir, si me notifican un acuerdo por escrito, en donde me dicen, pues no les reconozco la coadyuvancia porque la pidió el asesor jurídico y no la víctima. Entonces, ahí tengo 2 días, cuando es por escrito, para presentar mi escrito de revocación, diciéndole, a ver, señoría, el código es muy claro, el asesor jurídico en representación de la víctima puede contestar la acusación del Ministerio Público. Entonces, en ese caso así sería. Un favor, pueden ir poniendo en el chat su asistencia, su nombre y apellido, por favor, para ir ahorrando un poco de tiempo y no perder ahí en estarles pasando la lista. En el chat, una vez que ustedes lo van poniendo, pues ya se queda grabado afortunadamente, ¿no? Y ya con eso pasaremos la lista el día de hoy. Bueno, aquí de manera rápida podemos ver actos de petición. Las partes expresan al juzgador su pretensión o reclamación o excepción, solicitándole que, una vez agotados los actos procesales, dicta sentencia donde resuelva sobre dicha petición. Esto regularmente se hacía cuando el juez llevaba ya un cierto tiempo y no ha dictado su sentencia. Por ejemplo, en los juicios de amparo. El juicio de amparo, por ejemplo, la audiencia constitucional se supone que es donde el juez revisa todas las constancias que le llegaron y de ahí procede a emitir su fallo. Entonces prácticamente se tardan muchísimo. O sea, por ejemplo, en el asunto de Gibran que ustedes vieron, promovimos una excusa, cambiamos de juez de enjuiciamiento y esto fue a partir de junio, julio, agosto. En agosto presenta amparo la víctima contra la excusa del juez. Dice que está mal planteada. Ya les iré platicando cómo está el asunto de manera más específica, ¿no? Presentan amparo en agosto, finales de agosto, principios de septiembre más o menos. Es la fecha al día de hoy. La audiencia constitucional está fijada para el 5 de noviembre, se ha venido aplazando. Y todavía del 5 de noviembre, el juez cuenta aproximadamente con 3 meses para dictar su sentencia. O sea, imagínense cuántos meses ya llevamos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y de ahí echarle todavía otros 3 meses, diciembre, enero, febrero. Para febrero del año que viene estaría resolviéndose ese amparo. Y obviamente, pues eso va en detrimento de la persona que se encuentra privada de su libertad, ¿no? Entonces, en esos casos, supongamos que ya se lleva la audiencia constitucional, podemos hacer un acto de petición, decirle al juez, oye juez, ya se pasaron 15 días, solicito que dicte sentencia porque la persona quejosa, en este caso que sería el tercero interesado, se encuentra privado de su libertad. Por lo tanto, solicito que pues, bueno, se dicte sentencia. El juez puede decir, pues sí, ya dictaré sentencia en 3 días, o no, porque la ley me da permiso, me permite dictarlo en 3 meses y hasta que no se agote ese término, pues yo dicto mi sentencia, ¿no? Los actos de prueba, con esto yo creo que culminamos la sesión de hoy. Son las partes se dirigen a obtener certeza del juzgador
sobre los fundamentos de hecho de la pretensión del actor o del acusado, o fundamentos de hecho de la excepción. La prueba tiene estos 4 momentos que son los importantes: el ofrecimiento, preparación, admisión y desahogo. ¿En qué consisten? Pues bueno, hay varios autores y van cambiando estas formalidades. Algunos dicen, bueno, primero tengo que preparar mi prueba. ¿Cómo la preparo? Pues bueno, la anuncio, ¿no? Preparo mi prueba, por ejemplo, voy a ofrecer un testigo, me entrevisto con el testigo, extraigo qué información puede tener, si sirve o no me sirve, y posteriormente lo voy a ofrecer, se lo ofrezco al juez. En materia penal, el ofrecimiento, estaríamos hablando que se da durante la etapa intermedia, en la fase escrita. Por ejemplo, el Ministerio Público lo hace en su escrito de acusación, ahí hace el ofrecimiento de su prueba. La víctima lo hace en su contestación de acusación. Y la defensa lo hace dentro de los 10 días que tiene, ahí es donde hace su ofrecimiento. ¿En qué momento se da la admisión? La admisión se da en la etapa intermedia, al momento que el juez, previo debate, dice, a ver, se ofreció por parte del Ministerio Público la pericial en materia de psicología a cargo de esta perito. La defensa, no, señoría, solicito que se excluya porque es impertinente, porque esa prueba no tiene nada que ver con este asunto, ese medio de prueba tiene que ver con otro asunto. Entonces ya hubo un debate. ¿Qué hace el juez? Dice, bueno, pues admito la prueba y que el juzgador valore una vez que se haya hecho el desahogo, porque es el último momento procesal que se tiene para llevar a cabo esta fase, ¿no? Entonces, la admisión viene, o la podríamos ver en materia penal plasmada una vez que se lleve a cabo el auto de apertura a juicio, que es donde ya establece el juez cuáles son los medios de prueba que se admiten. Y el desahogo, pues bueno, lo vamos a tener en la audiencia de juicio oral, donde el juez les va a decir a las partes cuáles son estos medios de prueba. El Ministerio Público va a decir en qué forma se van a ir desahogando, ¿no? Pues voy a desahogar primero la testimonial a cargo del policía tal, voy a desahogar la testimonial a cargo de la víctima y luego voy a desahogar el testimonio del perito. Entonces, pues van a pasar, se hace la contradicción, preguntas, contrainterrogatorio, y ya una vez que se haya valorado, que se haya desahogado la prueba, pues ya el juez procederá a su valoración, que es lo más importante en la prueba, el tema de la valoración. Puede haberse desahogado una prueba, pero si el juez estima que pues no tenía relación con el hecho, al momento de su valoración puede decir el juez, pues yo no la tomo en cuenta porque no advierto que tenga relación con el hecho. Y ahí sería punto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, pues esto es lo que tendremos por el día de hoy. Les agradezco esta